Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día yo y mi compañera Milet vamos a hablarles sobre una película que hemos visto y nos llamó mucho la atención, que se llama Yanawara y dura aproximadamente 1 hora y 44 minutos, o sea, 104 minutos. Ahora le doy paso a mi compañera. Yo voy a presentar los datos generales de la película. Los directores son Oscar Catacora y Tito Catacora. El guionista, Oscar Catacora. Los actores y actrices principales son Luz Diana Mamani, Cecilio Quispe y Juan Choquehuanca. El año de estreno fue en 2023. El género es drama y misterio y su idioma original aymara. Ahora les voy a dar una sinopsis de la película. La historia inicia con la justicia comunal acusando a don Evaristo, un hombre de aproximadamente 80 años, y es asesino de su propia nieta de 18 años llamada Yanawara. Durante la audiencia se va revelando la trágica historia de la joven, quien quedó huérfana, fue aislada por su discapacidad para hablar y sufrió acoso y violencia de género, además de estar acosada por visiones de espíritus malignos del Ande. Ahora le doy paso a mi compañera. Tema o mensaje principal. La película transmite una fuerte reflexión sobre la violencia de género, la vulnerabilidad de las niñas y mujeres en comunidades andinas y el peso de las tradiciones, creencias ancestrales y sistema de la justicia comunal que pueden invisibilizar o agravar estas violencias. Además, aborda cómo el entorno cultural, espiritual y natural del altiplano peruano influye en la vida de los personajes. Ahora vamos a hablar sobre los personajes principales. Nombre del personaje, actor o actriz de rol de la historia de rangos importantes. Yanawara Luz Diana, una niña de 13 años. Su historia central silenciosa, víctima de acoso y espiritualmente acosada. Don Evaristo Celicio Quispe, abuelo de Yanawara, acusado de su muerte, anciano, respetado en la comunidad, cargando la culpa y el conflicto. Tata Hualcu, Juan Cochehuanca, otro miembro de la comunidad o figura ancestral, representando la autoridad tradicional y testigo del caso. 5. La escena que más nos llamó la atención de la película Yanawara. Una escena significativa es cuando Yanawara, después de haber sufrido acoso y el contacto con espíritus, por así decirlo, entra a una caverna o espacio tradicional prohibido y ahí comienza a ver visiones, gritos y manifestaciones de lo sobrenatural que se mezclan con su dolor. Me impactó porque fusiona la violencia real con lo mítico y espiritual, y muestra cómo la cultura andina y las creencias pueden ser tanto refugio como opresión. Ahora veremos el análisis crítico de la película. Como primer análisis veremos los elementos visuales o sonores que destacaron más en la película. La película está filmada en blanco y negro, lo que intensifica la atmósfera de dureza, aislamiento y tradición. Uso del silencio, del paisaje andino, amplio y desolado, y de los sonidos de la naturaleza como el viento, la tierra, que refuerza más el ambiente de la película. La presencia de la lengua aymara y la mitología local como parte de la narrativa, lo que dota de autenticidad cultural al filmar. Como segundo análisis, vemos las emociones que transmite la película y el porqué. Transmite un género de tristeza, indignación y reflexión. La tristeza porque hace como referencia a la injusticia que vive la protagonista y la indignación porque la tradición o el sistema pueden fallar en protegerla y reflexionan de por qué plantean preguntas sobre la cultura y el poder, la comunidad, el cuerpo femenino y lo espiritual. Ahora veremos el tercer análisis que vimos en la película, la relación entre la historia de la película y la realidad peruana, como en la sierra, selva o costa. La historia ocurre en la sierra peruana, en una comunidad andina de lengua aymara, mostrando las dinámicas de la sierra, alejamiento tradicional
comunal, creencias ancestrales, que eso siempre es muy común en las partes de la sierra peruana. La vulnerabilidad de ciertos grupos está conectado con las realidades de las comunidades antiplanicas que viven afuera de los grandes centros urbanos y que enfrentan problemáticas como la violencia de género, el abandono institucional, la educación precaria y la justicia comunal. Gracias. Ahora hablaremos sobre nuestra reflexión personal. Al ver esta película, hemos aprendido que el cine puede dar voz a comunidades invisibles, contar historias que mezclan lo cultural, lo tradicional y lo contemporáneo, y que a menudo la estética, como el blanco y negro y paisaje silencioso, potencia el mensaje social, la importancia de respetar las lenguas originarias, las cosmovisiones andinas y reconocer las injusticias que aún persisten en zonas rurales de nuestro país. Es importante valorar la producción peruana porque refleja nuestra diversidad cultural, muestra paisajes únicos, lenguas propias y problemáticas que muchas veces no se visualizan en el cine comercial. Además, fortalece la identidad nacional y permite que el mundo vea la otra cara que el Perú tiene al mostrarnos la realidad que existe en esas zonas, como en la sierra, en la selva, la costa, y más a menudo en la sierra, aunque siempre en la sierra algunas veces sufre de acoso, violencia de género y muchas cosas más que el Perú no ve. Pero cuando lo reflejamos en el cine, la gente puede ver al fin lo que sufren esas personas y poder valorar un poco más lo que tienen. Ahora, para que puedan ver un poco y puedan conocer un poco o más o menos de la película, les vamos a mostrar un tráiler de la película para que puedan visualizar cómo va a ser la película y lo interesante que es. Kunarmati janawaraq yurkana ukanqa pachatukram mawara waraki yurinaq yanawar pachamaman uchapa sumakatuqtutaqanaka suqalqañis rikuskachip yanawar alchihan hakawipaq yurkan uka urutpach mutuñapaq qaytanaq Chaku chapi, uña sintaja, ajayunaka mankani, aniwa hasta mati. chancho chancho Ajayupaja, tatak sakau. Huella yasa, anipolio, antiorgato.